Y estamos en este espacio, hermoso espacio que hemos dado en llamar el observatorio, y en este caso vamos a tratar el tema más que trascendente, género. El tema de género, y nada menos que con Andrea Camarano y con la socióloga Ximena García, que por suerte las tenemos hoy aquí, en vivo, en directo, dos valientes mujeres que están aquí al frente para informar, para compartir con toda nuestra audiencia todo lo que tienen para decir, que es más que importante. Le damos la bienvenida y tienen ustedes la palabra. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos y todas. Muchas gracias, Lilian. Un gusto estar en este precioso estudio de Radio Fénix, que no lo conocíamos con Jime. Así que muy contenta de estar otra mañana más en la red de la radio, en la radio de la cooperativa, Radio Camacuay y en Radio Fénix. Justamente en este espacio de género y derechos humanos, volvemos al miniciclo Regenerades. Este miniciclo que comenzamos junto a Ximena García hace algunos meses para hablar de educación con perspectiva de género. Y como ya saben, hemos arrancado este hermoso ciclo en octubre del año pasado. Durante el verano realizamos algunos videos en YouTube. Y hoy volvemos con un gran tema a la radio: el patriarcado. Temón. Porque la idea de hacer este espacio en marzo, pero bueno, la pandemia nos hizo que no podemos planificar al corto plazo. No. Nada. No. Romper aprendizajes. Romper estructuras totalmente. Y bueno, pero las feministas siempre nos estamos interpelando, no solamente por el 8M, sino en todo el año. Sí. Por eso queremos hablar un poco sobre el patriarcado y cuestionarnos, y desde este lugar aportar un poco a la agenda y un poco de historia. Bienvenida, Jimé. Bueno, muy buenos días a quienes nos están escuchando en vivo, y buenas tardes, noches, lo que sea, quienes están escuchando luego por YouTube. Un gran tema, siento que últimamente estoy diciendo lo mismo, pero bueno, los temas que hemos tocado últimamente realmente son temas centrales para entender el movimiento feminista y las cuestiones de género, así que bueno, ya vamos a hablar un poco de eso, del patriarcado. Vamos a traer aportes de la antropología, la sociología, la filosofía, la educación. Van a faltar un montón de datos, así que quienes estén del otro lado pueden hacer sus aportes luego para complementar. Entonces, ¿de qué hablamos como cuando hablamos de patriarcado? Para poner un poco en contexto, es importante saber a qué nos referimos, qué es. Brevemente, que puedas darnos un contexto. Bien, perfecto. Bueno, vamos a empezar entonces por la palabra, ¿no? La palabra patriarcado viene de dos palabras en latín, ¿sí? Que significan el gobierno de los padres, ¿tá? Tenemos archia, que significa gobernar, mandar, y patria, que viene de la palabra pater, que en latín significa padre, ¿sí? De esta palabra no solamente deriva patriarcado o patria, como ya vemos, sino que también derivan palabras como patrón, patrimonio, patronal, patrocinio, y podríamos seguir pensando otras palabras. Todo eso es gobierno de ¿quién? De los paters, ¿sí? Los padres. Entonces, el patriarcado, primera definición, es el gobierno de los padres, ¿está? Tiene su origen, ¿sí? No la palabra en sí, pero sí esta organización que empieza a partir de las familias. Hoy vamos a ver por qué, cuáles son las raíces más históricas de esto. Empieza con organizaciones familiares lideradas, gobernadas, mandadas con autoridad de los paters, ¿sí? Entonces el patriarcado termina siendo eso, una organización social basada en padres de familia que tienen el poder, el dominio sobre ese patrimonio. ¿Y cuál es el patrimonio de los paters? Es decir, lo que le posee, lo que le pertenece: las tierras, los bienes materiales y las personas que allí habitan. ¿Y quiénes son esas personas que no son los paters? Básicamente son las mujeres y niños y niñas, ¿sí? Se define a esto del pater como un ciudadano independiente que tiene el control sobre todo esto, por eso también la palabra jefe de familia viene de ese mismo origen, ¿sí? Claro.
Hoy en día el patriarcado tiene desde orígenes, se puede justificar por orígenes divinos, orígenes familiares y demás, pero el origen de toda esta organización empieza desde las familias y después eso se va, va colonizando otros espacios. Entonces esos paters que primero gobiernan las familias, luego empiezan a gobernar todo lo que es la esfera pública y así empiezan a construirse las patrias, que básicamente son los territorios de los padres, y por eso es que luego la conformación de los estados, del pensamiento, ya llegando más a la modernidad, tienen esa raíz, sobre todo en el mundo occidental, bien patriarcal, ¿no? Bien. Y si esto, bueno, hablábamos de mucha historia que Sí. estás vos compartiendo con nosotros. Si es algo que tiene tanta historia, ¿por qué el patriarcado no lo podemos decir que es algo natural y tenemos que simplemente rendirnos ante este orden que es bastante desigual? ¿Por qué? ¿Por qué hay que cuestionarlo? Bien. Bueno, hay que cuestionarlo, yo diría, primero por dos cosas. La primera que se me ocurre es que cada vez que hablamos de algo natural, vamos a pensar que en la naturaleza no estamos solo los seres humanos, sino que hay más seres vivos, y si vemos el resto de los seres vivos que habitan el planeta, no todas las organizaciones son de este estilo patriarcales, es decir, donde es el macho, por así decirlo. Ni siquiera todas las especies animales, por ejemplo, son binarias macho-hembra, eso lo podemos ver en pila de ejemplos. Bien. Pero a su vez en las especies que sí tienen más estas características o se agrupan más por macho-hembra, vamos a ver que, por ejemplo, en el caso de las hormigas, de las abejas, de las orcas, de los elefantes, y otras especies más, son lideradas, la manada, la familia es liderada por las hembras. Entonces, primero que nada, no es natural el gobierno de... Eso por un lado. Por otro lado, o sea, lo que quiere decir es que ya descartamos que es algo natural, es algo construido. Bien. La otra forma Buen punto. de descartarlo es entender cuáles son las raíces históricas de todo esto y decir, el patriarcado no existió siempre. Este tipo de organización, desde lo micro, es decir, desde la familia, a lo macro, que son los estados, las patrias, las conformaciones de las leyes, las normas y demás, no siempre fue patriarcal. Y ahí, por ejemplo, tenemos un libro del 1884 de Engels que se llama El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, porque ¿qué pasa? El origen del patriarcado tiene mucho que ver con el origen de la propiedad privada. En este libro lo que hace Engels es retomar los aportes de un antropólogo llamado Lewis Morgan, que lo que hizo fue analizar las distintas formas de organizarse que tenían las sociedades previo a las que se conocían en su época. Y ahí lo que se encuentra es que las formas más primitivas de organización, las sociedades más primitivas, las primeras sociedades eran sociedades basadas en la agricultura, sobre todo, después cada vez más la pesca, la caza, etcétera, pero primero sobre todo en base a la agricultura. La vida era de manera comunitaria y no había división de roles, es decir, no había división de tareas. Las mujeres se encargan de una cosa, los varones se encargan de otra, sino que se iba haciendo lo que se necesitaba para subsistir en el día a día. Claro. Y a su vez se vivía del día a día. No había excedentes, es decir, se juntaba, se plantaba, se cultivaba, etcétera, etcétera, todo lo que implica para el día a día y las cosas más inmediatas, ¿sí? Y algo importante es que, por lo tanto, podemos decir que era una sociedad mucho más igualitaria, mucho más comunitaria. Se nota por todo este relato, sin duda. Y a su vez, en términos de los cuidados no eran de las mujeres, sino que eran compartidos por la comunidad. Niños, niñas nacían y eran cuidados por toda la comunidad sin importar el género de esas personas, ¿sí? O sea, género en ese momento ni siquiera existía, ni la palabra, ni el concepto, ni nada. No, olvídate. Pero no era, no era definido por la genitalidad ni nada de esas personas, realmente. Sino que ese cuidado era compartido por todas las personas de la comunidad. No recaían las mujeres, por lo tanto las mujeres no tenían que quedarse a cuidar a esos niños y niñas y los varones a salir afuera. Pero ¿qué pasa? Empiezan a haber cambios, ¿sí? En todas estas sociedades y eso deriva en esto del patriarcado. Bien. Entonces, esto que hablábamos, ¿no? De
cómo se pasó en Occidente de una sociedad matrienal, como hablábamos, a una sociedad patriarcal. ¿Cómo es ese pasaje entonces, Jimé? Bien. Lo que pasa es que en estas sociedades como más primitivas lo que se habla es que son sociedades, como vos dijiste ahora, matrilineales. Quiere decir que son sociedades que siguen la línea de las madres. ¿Por qué? Porque se alojaban o se movían de territorio en territorio siguiendo donde estaban las madres. ¿Por qué? Porque, es decir, las mujeres que gestaban la vida, digamos, eran consideradas, inclusive en estas sociedades primitivas, hay muchos escritos sobre eso, sagradas, ¿no? Era como las que daban la vida y por lo tanto se sentía que tenían una conexión mucho más fuerte con la tierra, que eran sabias, ¿no? Esa imagen que une ahora tiene de la persona sabia, que es como con barba y un bastón, sí, y es varón. Bueno, en verdad en ese contexto la sabiduría estaba mucho más otorgada a quienes gestaban y daban la vida, ¿no? Y por eso tenían como este poder, inclusive que se consideraban que eran diosas y demás. Y ahí podemos tener muchos ejemplos. Hoy en día, no, nos organizamos más patrilinealmente. Y te voy a poner un ejemplo bien claro, que es el apellido, ¿no? Es decir, lo que importa es la línea del varón. Yo sí, tengo primero el apellido de mi padre y en muchas culturas todavía hasta se usa esto de si me caso con un varón, soy la esposa de, o ya no soy Jimena García, sino que soy Jimena de... el apellido de tu esposo. Entonces sí, está. ¿Qué es lo que empieza a pasar en estas sociedades primitivas, comunitarias, más igualitarias? Es que empiezan a haber excedentes de producción. Ese es uno de los factores. Al haber excedentes de producción ya no empiezan a haber algunas familias, algunas sociedades que tienen más y otras que no, empiezan a haber desigualdades y empieza a existir esto de la propiedad privada, los primeros inicios. Otro factor fundamental es que las comunidades tenían que empezar a desplazarse de lugar a lugar por cuestiones climáticas. Al tener que desplazarse, se necesitaba preservar a las mujeres durante el embarazo, se necesitaba que a su vez las mujeres no se embarazaran muy seguido porque se necesitaba que toda la población pudiera desplazarse con facilidad. Entonces, una mujer embarazada de 6 meses no podía desplazarse con la misma facilidad que una mujer que no estaba embarazada. Por eso, por esas dos razones sobre todo y otras más, se empieza a generar esta división entre las mujeres empiezan a quedar más en las casas, en las familias, relegadas más a las tareas de cuidado domésticas y demás, y los varones son quienes salen a la afuera a proveer de todo lo que esas familias necesitan. Y ahí empiezan a organizarse más de manera patrilineal, es decir, lo que se quiere es conservar la línea del pater, conservar los varones, digamos, engendrar varones para conservar así la riqueza de sociedad en sociedad, ¿no? Como cuál es la forma de, si yo tengo un excedente de producción, de dejar eso a la próxima generación. Bueno, engendrar, ¿no? Niños y niñas que conserven eso para mi próxima generación y por eso se empieza a asociar más a la mujer igual madre. Bien. ¿Qué consecuencias tiene hoy para la sociedad, esta sociedad patriarcal? Bien, bueno, tiene muchas. Después de todo esto, hay un montón de consolidaciones históricas donde las tradiciones más judío-cristianas tienen mucho que ver. Las Biblias en sus 2 tomos, digamos, tienen mucho que ver en todas estas construcciones, donde lo que empieza a hacerse es, se empieza cada vez más a silenciar, a castigar. Un ejemplo son las cacerías de brujas, a estas sociedades matrilineales. Empieza a decir que todo esto no existía, que era un relato, que era un mito, que es algo fantástico, como que estaban locas y demás. Entonces eso genera que hoy en día la sociedad que vivimos es mucho más gobernada por varones y eso tenemos miles de ejemplos. Genera consecuencias sociales, económicas, psicológicas, políticas, medioambientales, ni que hablar, y que son nefastas para toda la sociedad, no solamente para las mujeres, sino en general para todas las dinámicas. Genera un montón de normas y costumbres que subordinan a mujeres y disidencias, porque a su vez el patriarcado es normativamente hetero, ¿no? Por su composición de pater, padre, familia, etcétera. Y las mujeres empiezan a estar cada vez más relegadas a todo lo que tiene que ver con los cuidados y lo doméstico y lo que tiene que ver con lo privado, mientras que los varones todo lo que dominan es lo público. Y ahí, por ejemplo, no sé, si vamos a todo el origen de nuestras leyes, de nuestras normas de costumbre, de pensamiento, si pensamos en los pensadores clásicos, ¿no? Un Rousseau, un Kant, si vemos
mismos lo que dicen de las mujeres es totalmente machista, o sea, las consideraban como el sexo débil, incapaces, sin capacidad de opinar, de demás. Así que nada, hay muchas consecuencias, muchos ejemplos. Otro es el de, por ejemplo, la palabra histérica, ¿no? Que se dice mucho a las mujeres. Es verdad, eso que lo mencionás, ¿no? Digo, que este concepto de histérica que muchas veces hemos sentido de que nos tildan de histéricas, eso también tiene una historia patriarcal. Claro, ¿verdad? sí, o sea, esto lo podemos profundizar otro día, porque es como para hacer para mí solo como un capítulo de esto, pero la palabra histeria viene del útero, entonces es como una enfermedad, eso es una forma más de someter a las mujeres, claro, a través de una enfermedad que se consideraba que estaba alojada en el útero, es decir, las mujeres que no podían gestar, porque no todas las mujeres pueden gestar, o que no querían, o que se oponían, o que estaban nerviosas, bueno, hay como muchos relatos, se les empiezan a catalogar como mujeres histéricas, es decir, con una enfermedad, todo desde la medicina, desde el saber varón, patriarcal, etcétera, y se las empieza a tratar desde mutilaciones hasta violaciones, básicamente, y un montón de cosas más horribles, y se sigue utilizando el día de hoy que una mujer que está enojada, nerviosa, lo que sea, es histérica, y en cambio no sé, me acuerdo de un Tano Pazman hace unos años, que era un video viral de varón argentino que tiraba todo porque había perdido su cuadro, es gracioso, ¿no? Claro. Pero la mujer dice lo mismo, es una histérica, una loca, ¿no? Tremendo. Así que, en resumen, el patriarcado apesta, ¿no? Podemos decirlo de alguna manera. Sí. Brevemente, así porque nos estamos quedando sin tiempo y lo podemos profundizar después en otro momento, ¿cómo trabajar este tema desde las infancias? Una recomendación así, rápido, porque eso es un poco el punto que queremos llegar para que todos nuestros oyentes puedan conocer un poquito más. Bien. O sea, desde cualquier área, ¿no? Entonces, por ejemplo, si vamos a dar cuestiones que tengan que ver con historia, no necesariamente tenemos que ser profes de historia, pero si vamos a trabajar desde la historia, por ejemplo, la lucha de clases. Siempre estudiamos la lucha de clases como patrón y obrero, y dónde estaban las mujeres, y cuál era la condición, y cuál es su lucha. Y nuestra lucha de clases es distinta, está transversalizada por toda esta cuestión patriarcal. Entonces seguro. hay que ver ahí que lo que pasa. Bueno, Federici habla mucho de eso, así que son textos que dan mucho para hablar, y hay varios libros para recomendar. Y después, por ejemplo, otro ejemplo que se me viene ahora a la cabeza es el típico cartel que hay en las escuelas primarias, yo lo sigo viendo mucho, que es como la evolución del hombre, ¿no? Entonces tenés el primate, el mono, yo de biología hace poco, te lo voy a decir como primate, mono, esto debe estar mal, pero no, esa evolución, y después el varón, y el varón actual con el traje. Ahora, y las mujeres, y el primer homínido conocido, ¿no es Lucy? Sí. Entonces, no hay un cartel de Lucy, la evolución, ¿y dónde estamos nosotras? Parece que evolucionamos de ese tipo cavernícola, ¿no? Yo me acuerdo de la escuela de ver esos carteles, yo pensaba que habíamos evolucionado un varón, ¿no? Bien, de este tema tenemos para profundizar un montón, quedó cortísimo el tiempo, pero sí para un leve pantallazo sobre el tema de patriarcado. Queda pendiente hablar de feminismo, que ya vamos a convocar a Jimena, y tenemos también pensados para próximamente poder hablar sobre la historia del feminismo justamente. Así que nos reencontramos en mayo con Jime sobre esta columna de Regenerades para hablar sobre educación con perspectiva de género, y yo me voy a reencontrar el próximo miércoles 14, así que bueno, nos pueden seguir también en Instagram, en Regenerades, para si se quedaron con ganas de escuchar más, bueno, ahí vamos a profundizar alguna cosilla más. Sin duda que eso haremos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Andrea Camarano, Jimena García, y las esperamos dentro de poquito. Cómo no, un abrazo para todos y todas, y sigan cuidándose mucho.